Ahora mismo tenés una decisión importante para tomar. Podés empezar a copiar presets de YouTube y tener el mismo sonido que todo el mundo, o empezar a crear tu propia identidad sonora y que la gente te reconozca por cómo sonás. Hay un montón de gurús que te dicen que apliques un montón de cadenas de plugins y presets, que te pongas loco, salvaje, creativo para lograrlo. La realidad es que lo único que necesitas es construir criterio propio para empezar a trabajar en tu identidad sonora y dejar de copiar para parecerte a los demás. Si no, nadie va a identificarte en tu camino. En 2021, luego de estar trabajando en varias carreras musicales y artistas conocidos que me eligieron para trabajar en sus canciones, decidí escribir este libro, que es El Método Arcoiris, contando cómo trabajé algunas líneas editoriales de canciones y álbumes de artistas para que sea reconocido no solo el sonido de la canción, sino lo que se está diciendo y cómo potenciar ese mensaje a través de la coherencia que tiene un álbum de principio a fin, como una serie de Netflix. Lo que pasó a partir de ahí fue una locura, muchos se lo empezaron a compartir, lo empezaron a aplicar, productores han logrado tener hasta millones de reproducciones al trabajar con artistas que justamente los eligieron porque sabían hacer bien eso, y ayudamos a más de 30.000 productores en este canal y en el canal de Instagram a empezar a aplicarlo en sus carreras sin importar en la etapa en la que estén. Indefectiblemente impactó en la carrera de quienes, los artistas. Por esto se llama Para Artistas Club, porque todo termina ahí, en la canción para el artista. Nosotros somos una herramienta para que eso funcione bien. Por eso en este curso te voy a enseñar de principio a fin 3 puntos claves para dominarlo por completo. En el punto número 1 vamos a ver cómo aplicarlo apretando perillas de una forma muy sencilla en canciones de la época moderna para dejar de dudar con cada uno de los plugins que vayas a abrir. En el punto número 2, algo crucial es eliminar el ruido de plugins externo y esas cadenas interminables con presets y definirlo con un solo plugin. Y en el punto número 3, algo súper importante: cómo empezar a aplicar esto con artistas que ya tienen resultados y una firma terminada que te piden ese resultado final, y cómo empezar a trabajar con artistas que todavía no lo tienen y cómo guiarlos en el camino. Ahora, antes de arrancar, vas a tener en la descripción un workbook, un libro de ejercicios para descargar que te va a acompañar durante todo el curso de principio a fin. La mayoría abre esto y lo deja ahí para ver después y no lo mira más. Una vez que descargaste el libro de ejercicios, lo que más te recomiendo es separate un bloque horario para poder aprenderlo, porque esto no solo te va a servir como para decir sumé una técnica más al armario de herramientas. Esto, si vos lo aplicás con ya todos los tutoriales que te viste hasta ahora, vas a poder empezar a utilizar esas herramientas que ya tenés en tu arsenal de una forma completamente diferente, porque esto no te va a dar otra técnica, esto te va a implementar un tipo de criterio. Eso significa de que no está bien o mal la decisión que tomes a la hora de utilizarlo, porque es tu propio criterio el que estás forjando. Dicho esto, vamos mano a la masa y aplicarlo. Te dejo con el curso, que lo disfrutes. Esta es una de las etapas cruciales. Acá vamos a hacer mucho con poco. Vamos a trabajar con el balance tonal. Veo, y también me ha pasado, que he empezado con un montón de herramientas porque tenía la manera de pensar en formato preset. Entonces yo pongo cadena de preset, pensaba que estaba bien y me va a funcionar todo lo que venga después. Cambio el preset, cambio el sonido, me gusta más, me gusta menos. Bueno, la realidad es que me fue mucho más sencillo esto que te voy a compartir y es más fácil de usar, no consume tanto CPU, no necesito andar preguntándole a ChatGPT y es sencillo y te devuelve el poder de tomar la decisión de cómo querés que suene ese instrumento, pero primero tenés que aprender a escuchar. Lo bueno que hay herramientas que te ayudan a tomar esa decisión. Y estudiando la categoría, como te conté antes, es mucho más fácil saber cómo llegar porque tenés un norte. Acá vamos a ver dos casos en específico, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Está lo orgánico por un lado, está lo electrónico por el otro, y también está la combinación de ambos mundos que te llevan a un nuevo resultado, que es lo que está pasando hoy en día. Que también es lo que ya trae incorporado la inteligencia artificial, porque acordate que la inteligencia artificial repite lo que nosotros creamos. Entonces está bueno, porque sigue los lineamientos que nosotros ponemos arriba de la mesa. ¿Qué quiero decir con esto? En la etapa de producción, como vimos en la parte de los sombreros, vas a estar poniendo seguramente algún ecualizador, algún tipo de proceso. Eso es parte de la producción, es el diseño del sonido. Cuando pasemos a la mezcla, vamos a iniciar un nuevo proceso y todo lo que te voy a mostrar va a ser con un ecualizador que se llama el Kirchhoff,
que es uno de los más transparentes del mercado, lo más parecido al Pro Q4, que lo que más comúnmente te vas a encontrar en la mayoría de tutoriales, y sirve para explicarte. Después vos podés utilizar herramientas gratuitas como el TDR Nova o el plugin que viene de stock dentro de tu programa. Lo importante es el criterio, no la herramienta. Acordate de eso. Lo que importa es la decisión que vos vas a tomar. Y vamos a ver dos caminos. Cómo tomar decisiones con herramientas automáticas, con Machine Learning, que traen Isotope o Wave Factory, o de forma manual cuando ya tengas el oído entrenado. Así que vamos a comenzar a partir de ahora a tomar una de las primeras decisiones, que es la más importante de todas, tener balanceado el instrumento a nivel tonal para que antes de que empecemos a trabajar nuestra mezcla, ya estén los instrumentos balanceados, porque si no, no hay punto de partida. Pero es bastante engañoso, vas a ver, porque no hay una regla a la cual seguir estricta que te diga esto está perfecto, sino que hay que poner el criterio arriba de la mesa y esto ojalá te pase lo mismo que a mí y te saque ese gusto amargo de decir no sé cómo hacer sonar esto y quizás eso ya sonaba como tenía que sonar y es desesperante querer arreglar algo que no está roto. Esto te va a devolver esa certeza, el criterio y la autonomía de ser soberano y tomar decisiones por vos mismo y que no necesites entrar en la duda si está bien o no está bien lo que estás haciendo. Que definas lo que querés hacer para ese instrumento o que entiendas qué es lo que te llevó si estás ofreciendo servicios. Hay algo que se llama balance tonal que sigue una lógica la cual tiene que ver con cómo nosotros escuchamos y con las curvas isofónicas. Y antes de que comencemos quiero decirte algo. Te lo voy a explicar de forma sencilla para que lo entiendas, no de forma técnica súper elaborada porque quiero claridad, no confusión. Simpleza frente a lo complejo. Luego si quieres ir más complejo tenés el apartado técnico, ahí puedes investigar un poco mejor. ¿Qué tiene que ver este balance tonal? Es más o menos llevar los instrumentos a cómo escucha el oído humano, lo que nos es agradable a nosotros, que lo más parecido es el sonido de la lluvia, algo que se llama ruido rosa, que tiene una caída de 3 decibeles por octava. Te lo voy a mostrar directamente en uno de los analizadores de espectro que vamos a tener de acá y te lo voy a estar mostrando en el tonal balance. Por eso, cuando nosotros trabajamos con estas herramientas y le damos play a un grupo de instrumentos, nos ponen este tipo de curvatura que para cada género tiene una forma completamente distinta y esto te puede llegar a marear un poco porque hay canciones que vos las pasás por acá y no tiene nada que ver con lo que suena esa canción con lo que representa esta curva. Y seguramente te estarás preguntando, ¿está mal esa canción? Y no, porque es subjetivo. Este es un estándar global que lo puedes usar como punto de referencia, pero no necesariamente tiene que ser así. Ahora, si yo cargo la referencia del sonido rosa, vas a ver de que acá en pantalla te va a aparecer exacta la caída del ruido rosa para que la veas. Mira, voy a agarrar un archivo de audio, voy a venir a buscarlo acá, vamos a poner Pink Noise. Dicho sea de paso, vas a tener acá abajo en la descripción para poder descargar el ruido rosa y hacer este mismo ejercicio. Bien, si nosotros nos pasamos directamente a la vista general, mirá la caída que tiene el ruido rosa. Y prendemos, por ejemplo, un instrumento como la trompeta, ¿no? El gurli. Vos dirías, esto está mal, pero no. Hay algunos instrumentos que van a encajar dentro de la caída del ruido rosa y otros que vas a tener que interpretar y estudiar la categoría, o sea, estudiar el género musical para entender cómo suena dentro de ese género musical ese instrumento. Porque cada género musical es un universo completamente distinto y tiene una forma de utilizar el sonido rosa de forma distinta. Es sencillo. Tienes que escuchar música, analizarla y verla. Lo bueno de este plugin es que te permite analizar una muestra de audio para acercarte a eso. Y si vos, por ejemplo, como vas a ver acá, vamos a mezclar una canción, la cual podemos utilizar un balance tonal para llevar los instrumentos a donde queremos de forma automática con el Neutron,
que se llama Sculptor, que ya nos ofrece esa herramienta, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿sí? Vamos a poder crear, por ejemplo, para una tira de un álbum o para una serie de singles, nuestro propio balance tonal para una serie de canciones que vamos a estar lanzando. Entonces, esto nos va a permitir tener un tipo de curvatura para nosotros, no que sigamos una del mercado. ¿Podemos venir y compararla con una del mercado? Totalmente. Pero si yo vengo acá, por ejemplo, y abro una canción de... Tengo una de Sade. Vamos a darle play. Si te fijas, lo tengo en bass heavy y en caja. Si yo agarro y me voy a, por ejemplo, hip hop y lo cambio, fíjate que la curva cambia y pongo un tema de Travis Scott. Vamos a darle play. Más o menos. Pero fíjate que no es perfecto, en la curva no está exactamente igual. Y acá está lo lindo de esto, porque si vos estudiás la categoría, sabes cómo suena esa categoría. No hay que copiar exactamente esto. Esto es solamente un punto de partida. Y lo bueno es que nosotros podemos crear esto cargándole el archivo de una canción que nosotros mezclemos, comparándola con una referencia y viendo hacia dónde nos queremos acercar. Claro, eso nos permite generar el balance tonal de nuestra propia tira de canciones. Es otro juego. Vamos a ir ahora al analizador de espectro para que lo veas de cerca. Cómo es ese balance tonal que ya tienen las canciones. La forma más fácil de entenderlo es escuchando música. No hay otra. Y el balance tonal, en palabras burdas, es tener el sonido balanceado. Esto se hace con una herramienta que se llama Tilt, que es un ecualizador que hace así. Podés hacerlo con distintos tipos de herramientas. Nosotros vamos a ver solamente dos, las más sencillas. La forma tradicional, en la cual siempre se hizo, que es con un ecualizador, y te lo voy a mostrar con el Kirchhoff, como te dije. Luego, cuando estemos mezclando canciones, lo vamos a traspasar a un channel strip o a equipo de hardware. Así tu lógica empieza a entender, por ejemplo, por qué al Pultec le dicen para balancear el tono. Claro, porque tiene curvaturas muy anchas y se puede justamente hacer esto con algunos detalles en el medio. Y luego lo vamos a hacer con Machine Learning o inteligencia artificial aplicado sobre la cancha, que claro, ya te arroja un resultado porque te lee la señal y te dice, mira, más o menos el balance tonal genérico de este instrumento en este campo suena de esta forma, se puede hacer esta corrección. Entonces hoy te podés ayudar verdaderamente. Es más fácil, pero tenés que saber hacia dónde te dirigís. Y la única forma de saber hacia dónde te dirigís es escuchando música. No te queda otra. Vamos, mirá, vamos a escuchar ahora, por ejemplo, Travis Scott. Vamos a ver la caída que tiene. Tres géneros diferentes, una misma caída de distintas formas, ¿sí? Ahora, esto sirve para identificar, por ejemplo, si vos tenés en un conjunto de instrumentos y lo pasás por acá y lo ves a gran escala, esto va medido de una forma en particular, que estos elementos ya vienen configurados, no tenés que irte súper profesional, aprender a configurar el spam, no hace falta que lleguemos a eso, ¿sí? Ahora tenés que aprender a escuchar. Luego vamos a ver numeritos y detalles. Pero si no sabes escuchar y no tenés una canción armada solo con esto, todo lo que pongas después no sirve para absolutamente nada. Esa fue una de las primeras decepciones que yo me llevé y una de las primeras de alegría, porque es muy fácil trabajarlo. Si yo vengo acá, por ejemplo, y escucho un gurli, ¿no? Que es un instrumento musical tocado. Acá puse unas referencias de instrumentos musicales que son tocados y otros que son electrónicos. Ahora, los instrumentos tocados, claro, ya tienen un balance tonal dependiendo la categoría de cómo suenan y eso determina cómo se va a grabar, el tipo de preamplificación, cómo el ingeniero de grabación quiere que eso se incorpore luego dentro de la mezcla, etc. Porque ya tiene una forma de capturarse ese sonido y es como se escucha el sonido, para captarlo de la mejor forma posible. Y cada género musical
tiene una forma de adoptar ese sonido con un balance tonal a su tipo de canción. Puede variar un poco una de otra, pero si vos te fijas, las canciones de tango no te vas a encontrar con que el piano de una canción de tango de pronto está filtradísima y se escucha como un sample de rap. Jamás va a pasar eso. Tienen un balance que siguen medianamente y se puede a partir de ahí innovar, ¿no? Que eso así se le dice. Innovar a partir de algo que ya se sabe que funciona y que la gente cuando lo escucha identifica de que eso pertenece a tal género. Eso es estudiar la categoría. Entonces te va a ser mucho más fácil y deseo que con estas palabras sencillas lo entiendas y puedas saltar a la práctica y tener resultados rápidos. Ahora, este instrumento, yo primero voy a estudiar la categoría, ya suena muy bien, pues está muy bien grabado, y le voy a poner la configuración tilt, que es la que te contaba antes. Yo subo de un lado, bajo del otro y puedo cambiar de dónde. Hay plugins de un solo botón que vos solamente movés la perilla, pero no se ve. En este como se ve te lo muestro para que se vea. Y también podemos ver la frecuencia, por eso uso este. Llegado el caso que esto tendría que sonar más agudo y yo tendría que balancearlo, haría esto. O más grave, haría esto. Ahora lo importante acá es que uses el oído. Ahora para usar el oído tenés que escuchar la categoría. Entonces yo tendría que ir a una canción de jazz o una canción de neo soul o de R&B. Fíjate, ya te tiré 3 categorías distintas. Escuchar cómo utilizan este elemento ahí. Cuáles son las canciones de referencia que están bien grabadas. Ah, ok. Buscar el multitrack y escuchar cómo suena el instrumento real, grabado real antes del proceso. Ah, lo grabé bien. Esa es la forma exacta que yo la aprendí en el estudio con los ingenieros, ellos explicándomelo ahí. Mirá, ellos no se ponían con un analizador de espectro a explicarme puntualmente, mirá, la curvatura de... No, la explicación fácil y sencilla era, mirá, este instrumento hay que captarlo de forma natural y el micrófono se coloca acá para captarlo de la mejor forma y se utiliza este micrófono porque ya le queda bien. Son muchos años de gente mucho más grande que yo practicando, probando y ya sabe lo que le queda bien porque ya definieron esa época con ese sonido. Entonces se utiliza eso, se puede innovar a partir de ahí, obviamente. Pero como punto de partida, primero dominalo, después fíjate si innovas. Ahora, si hay que mejorarlo o hacer un pequeño arreglo o balance, se puede hacer con esto. Así, de una forma muy sencilla. Pero tenés que saber escuchar. Claro, ahí es cuando a vos te cae la ficha y decís, claro, el ingeniero que a mí me gusta se sienta y agarra los plugins y los hace de goma o un channel strip y hace así con las perillas del ecualizador. Y yo digo, ¿cómo hizo esta persona para apretar y que quede tan bien sonando esto dentro de la mezcla? Porque esa persona ya sabe cómo suena ese instrumento dentro de la mezcla. Y lo hizo aprendiendo esto. Igual que yo yendo al estudio a grabar con los ingenieros de grabación, que ellos me explicaban, mirá, los tipos esos no quieren tocar mucho en la mezcla, quieren tomar bien la grabación y tocar lo menos posible en la mezcla, porque definen casi la mayoría del sonido en la grabación. Si estamos hablando de elementos que son tocados. Ahora, ¿qué pasa con los elementos digitales? Ahora lo vamos a ver, pero son librerías. ¿Cómo trabajo una librería? ¿Cómo sé el balance de la librería? También estudiando la categoría, pero eligiendo buenas librerías que ya estén bien balanceadas. Y hay marcas como Native Instrument o Arturia que suenan muy bien y te sirven mucho a la hora de estar mezclando porque ya el sonido está definido de entrada y tenés que ajustar pequeñas cosas y no hacer un enchastre bárbaro con 300 millones de plugins para tratar de sentir que eso se puede arreglar. No hay que arreglar, hay que tratar de potenciar. Ahí está el truco. Es un cambio de modelo mental. Ya, me encanta estar hablando de esto. A ver si me sentís emocionado porque no puedo creer que algo tan boludo como esto solucione un problema que tuve durante tantos años. Ahora que ya lo entendiste, o doy por hecho que lo entendiste, vamos a agarrar la herramienta de inteligencia artificial, que es en este caso Neutron. Le voy a dar play y vamos a ver cómo la analiza y qué me propone. Vamos a poner piano eléctrico.
Lo bueno de esto es que esto es un análisis espectral en tiempo real. O sea, esto va modificando el balance tonal del instrumento en tiempo real. No es rígido como el ecualizador, que eso es lo que tenía al principio la gente. Pero vos pensás, al principio la gente no tenía este tipo de herramientas, sin embargo sonaba espectacular. ¿Y cómo hacían? Bueno, hacían mucho con poco, era lo que había. Ahora hay tantas herramientas que por ahí te puedes volver loco. ¿Cómo funciona esto? Que por más que lo tengas y le des al 100% y muevas acá, si vos no estudias la categoría y no sabes cómo suenan esos instrumentos, nunca vas a llegar a ese sonido. Y la única forma es escuchando. Hoy hay multitracks, podés escuchar Tidal, donde tenés librerías de todo el mundo. Ya no es como antes, que tenías que ir a comprar el vinilo, viajar en el colectivo, o comprar el CD, tratar de escucharlo en un buen equipo. Hoy la tenés más fácil que nunca, de verdad. Uy, el programa me arrojó este resultado y está bien así. No. Tenés que saber a dónde querés ir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero afectar la señal, a ver, ahí me gusta. ¿Lo quiero más oscuro o lo quiero más brillante? Esto va a trabajar en base a eso. No quiero que afecte los graves. Bien, esto no simplemente... Bueno, acá tengo la velocidad. También quiero más lento, lo quiero más rápido para que libere el balance que está haciendo. Esto no te sirve de nada si vos no fuiste a escuchar canciones antes, a la hora de estar mezclando, porque tenés que ser crítico con las decisiones que estás tomando. Mirá, vamos a hacer lo siguiente. Solo voy a poner dos elementos, ¿no? Tengo una trompeta acá, vamos a poner orquesta. Creo que es una trompeta alta. Ya hay un loop, perfecto. Bien. Lo apago. ¿Qué le saqué? La aspereza acá en el medio. Bien, esto en el campo digital es completamente distinto. Y mirá, me voy a ir a un bombo. Ahora, ¿cómo sé yo cómo tiene que sonar un bombo? Yo lo escucho ahí, suena espectacular. Digo, está buenísimo. Claro, tengo que ir a estudiar la categoría. Entonces, si yo me vengo acá y abro mi Sculptor, vamos a darle la configuración correcta. Venimos, percusión, kick. Bien, vamos a darle. Ponele que yo tengo una canción que quiero que el bombo precisa un poco más de pegada y no tanto brillo en el agudo. Bien. Primero, acá lo que está sacando es barro. Lo apago y lo prendo. Fíjate cómo lo limpia. Eso va a limpiar la mezcla. Ahora lo quiero más grave. Más oscurito. Perfecto. Y más rápido. Creo para el otro lado. Bien. Un poco menos. Apago y prendo. Cambió por completo. Ahora esto se puede trabajar instrumento por instrumento antes de cualquier cosa para balancearlo. Se imprime dentro de la misma sesión, o sea que se exporta dentro de la misma sesión, se elimina esto y se empieza a trabajar directamente la mezcla ya con los instrumentos balanceados. Esto es
primordial luego del paso de reparar. Hay que hacer un balance de los instrumentos y estas herramientas son súper poderosas para poder tener puntos de partidas rápido, veloces, y tienen herramientas como el paneo, la apertura estéreo, se puede también poner polaridad, se puede trabajar mid-side, transientes, estéreo, se puede configurar el plugin, se pueden hacer un montón de cosas, ponerlo en paralelo, solearlo, elegir un sector que se trabaja y otro que no, escuchar lo que se está balanceando, escuchar. Eso es lo que estoy interfiriendo yo, lo que estoy modificando. Ahora, esto lo estás viendo con un solo elemento. Luego, cuando lo veamos aplicado en una canción de principio a fin y veas cómo lo hago, sin importar si es una canción de música electrónica o una canción con instrumentos tocados, claro, ahí te va a hacer todo el sentido. Vas a decir, ah, ok, está, no hizo el balance tonal en todo, porque lo que no necesita un balance y ya está bien de fábrica, no se toca, se mejora o se deja como está, porque si está bien hecho, ya está, listo, no hay que agregarle más nada. Eso es lo bueno de esto, te va a dar criterio y te va a sacar de la duda de, esto que estoy poniendo está bien, no está bien, y te va a dar un orden de pasos y decir, ok, a ver, vamos con el balance tonal, momento de balance tonal. ¿Están balanceados los instrumentos? Sí. ¿Cómo lo reconozco? Estudiando la categoría. Entonces, antes de sentarte a apretar cualquier cosa, de poner cualquier compresor, de lo que sea, se balancea con un ecualizador o con este tipo de herramientas que te entregan resultados más rápido. ¿Qué pasa? Va a haber algunos que la computadora le va a explotar porque no van a tener para hacer un balance tonal del elemento con una herramienta de inteligencia artificial, porque por ahí el consumo de RAM es excesivo. Vas a tener que recurrir al ecualizador de tu programa, no te queda otra. Lo bueno es que vas a entrenar el oído. Esta es la forma correcta de entrenar el oído. Abajo te voy a dejar la curvatura del ruido rosa. Lleva los elementos al ruido rosa. Fíjate que no tenga muchos bultos. Hay una herramienta que te va a hacer entenderlo de forma lógica, por así decir. Es bastante, para no decir vieja, tiene sus años, está añejado como el buen licor. Acá podemos ver de una forma muy buena e interesante, te voy a dejar en la descripción de este video el link para que vayas a la página, es interactivo. Entonces lo bueno que acá tenés la sensibilidad del oído con las curvas isofónicas para saber el grado de sensibilidad, lo tenés por decibeles y frecuencias, desde 100 hasta más de 10K. Y lo interesante de esto es que vos podés ver en el piano roll de acá abajo dónde están situados los elementos. Acá tenemos los sectores, fíjate que tenés el método arcoiris, lo más caliente es rojo, lo menos es lo más agudo, y tenés la sibilancia, la definición, el aire, el crunch, donde molesta, tinai, whack, honk. De ahí viene el tema de escuchar el sonido encajonado. Esta es la mejor forma de que lo entiendas. Y lo interesante para que entiendas cómo usarlo, a la izquierda vos tenés en la vertical instrumentos individuales, woodwinds, elementos de madera y de viento, los brass, percusiones y vocales. Y lo bueno de esto, que está buenísimo, es que tenés en Spectrum Data el rango que puede llegar a ocupar. ¿Sí? Por ejemplo, las vocales masculinas, la parte grave. Fíjate que a medida que vamos pasando, te va dejando acá un apartado. ¿Sí? La presencia, dónde está la sibilancia, generalmente en este rango, dónde está el aire, y lo mismo los instrumentos. Entonces, cuando pienses en balance tonal, este es un excelente punto de referencia porque no solo esto te está diciendo el sector que ocupa, sino que también te da detalles muy importantes y las fundamentales de dónde van hasta dónde terminan. A ver, es subjetivo porque no todos los instrumentos, depende del género musical, van a sonar igual, pero esto, por lo menos para que lo entiendas a nivel visual e interactivo con información
ordenada en un solo lugar, es buenísimo. Porque podés empezar a comprender el sector que ocupa cada uno de los instrumentos. Entonces, si te llega a ponerle un multitrack donde está filtrada súper la guitarra y no está ocupando, por ejemplo, este sector, ok, o un bajo, buenísimo, es una decisión artística. Entonces, el balance tonal que vas a hacer no va a ser cumpliendo las reglas de lo que hay acá. Esto simplemente es un punto de partida para que vos entiendas la naturalidad de los instrumentos, el sector que ocupan, y acá abajo también tenemos no solo las bandas de los ecualizadores, sino los sectores. Tenemos los subgraves, los graves, el rango medio, los medios agudos y los agudos. Y acá fíjate que tenés cada una de las descripciones de qué es lo que ocurre en esos sectores por frecuencia. Y si te fijas, estas líneas que hay acá son equivalentes a el analizador de espectro de cualquier DAW que tengas. Hace referencia a esto. Entonces, la próxima vez que vayas a ver un analizador de espectro, no te va a hacer el mismo sentido que ahora, más con toda la data que tenés acá al costado. Este es un excelente punto de partida como para empezar a entender a nivel visual dónde se ordenan los instrumentos naturales, y también luego en la cancha vas a ver cómo nosotros podemos empezar a hacer un balance de instrumentos que no son orgánicos, sino que son digitales. Si llegaste hasta acá y todavía no descargaste el libro de ejercicios, te lo voy a dejar en la descripción y te aviso, descargalo, hacelo. Ahí te voy a dejar todos los pasos del método arcoiris. Es como una introducción a cómo funciona la metodología. El objetivo es que dejes de tener ese ruido de qué pongo ahora, cómo lo hago, de qué manera salgo adelante con este proyecto, y pases a saber qué hacer en el paso 1, en el 2, en el 3, así hasta llegar al número 8, para no trabarte en el camino y no tosquearte. Y si vos tenés un sistema que te permite empezar a repetir cada uno de los pasos para llegar a un resultado efectivo, te van a seguir eligiendo una y otra vez. Esa es la consecuencia de aplicarlo constantemente. Obvio, lo tenés que dominar. No sea vago, abajo te dejo el libro de ejercicios, descargalo, aplicalo, sé que te va a servir, por eso soy hincha pelota con esto. Seguimos. Hay un montón de tipos de ecualizadores, pero quiero que lo entiendas de una forma sencilla y rápida. El mundo del audio se está orientando a usuarios que no tienen conocimientos técnicos elevados, entonces están simplificando sus herramientas para que muchas personas puedan tener resultados profesionales o aceptables desde lo que conocen. Entonces, esto está bueno para que lo entiendas y lo empieces a aplicar. La gente de Universal Audio y de Sonox Software, que son dos empresas muy grandes a nivel mundial que tuvieron un impacto en el audio y lo siguen teniendo, son muy inteligentes. Por ejemplo, sacaron este Channel Strip, el cual vos tenés un ecualizador, un compresor y un knob de salida. Y fíjate la característica de hacia dónde se está orientando para que tengas un buen resultado moviendo pocas perillas. Vos no tenés para configurar el compresor absolutamente ningún botón, solo podés comprimir, el resto lo hace el compresor. Esto no quiere decir que más adelante no veamos compresión y que te explica a detalle cómo hacerlo para que puedas sacar el máximo jugo. Pero si vos entendés esto, te puedes adelantar a muchas cosas, ¿sí? El ecualizador, ya sabemos que tenemos que hacer un balance tonal, ok. Ellos diseñaron justamente, ecualizador de 3 bandas, nada más. Te va a sorprender porque todo el mundo lo entiende. Graves, medios, agudos. Listo. Los agudos y los graves no podés seleccionar en qué frecuencia. Los medios sí. Esto lo convierte en un espectacular caso de ejemplo para modelar el tono de un instrumento y que no sobrepienses en hacer pequeños detalles con un ecualizador, un montón de puntitos. Esto te devuelve un audio más natural, más rápido y más pulido. Eso hace que quieras o no te suena más profesional. Y te hace poner el ojo en que esté bien el sonido de entrada y que no lo quieras modificar a través de esto. Esta es una herramienta fantástica. Quiero que entiendas el ecualizador de esta forma. Graves, agudos, medios. Si empezás a pensar así la ecualización,
no tenés tanta chance de equivocarte. Y si suena bien a grandes pasos, los pequeños pasos que vas a hacer luego es para identificar lo que vimos antes. ¿En qué sector suena encajonado? A ver, si todavía no te lo conoces de memoria, revisa el gráfico, esta zona, a ver qué pasa. Si hago una reducción, a ver qué pasa si lo exagero y empecé a identificar el encajonamiento que se genera. Vas a ver que se nota menos clara la vocal, por ejemplo. Ya vamos a ver ejemplos en la ruta aplicada de mezcla. Esto es para que entiendas la parte teórica y que lo veas. Tomátelo así los ecualizadores. Agudos, medios, graves. Esto te va a simplificar la vida. Pensar la ingeniería desde un lugar sencillo, ya tenés el 50% adentro con el balance tonal. Te estoy hablando en serio. Balance tonal y compresión, con eso solo, tu canción tiene que estar espectacular. Por eso es tan importante que primero domines esto. Luego vamos con las técnicas avanzadas, las estrategias y todos esos elementos que están buenísimos, pero son muy avanzados y ahora te van a trabar, porque requieren comprensión primero de esto antes de ir al otro. Porque si acá tenemos un problema, con la otra técnica vamos a exagerar ese problema y se va a generar un problemón. Vamos a ver un ejemplo claro de cómo puedo llegar a utilizar este tipo de ecualizadores sencillo y vas a ver cómo se puede obtener un resultado que suene natural y te va a sorprender, te lo garantizo. ¿Cuál es el criterio que utilizo a la hora de decir, ok, voy a tomar una decisión por sobre la vocal que estoy trabajando para hacer un balance tonal? Bueno, quiero escucharla de forma natural, la vocal. ¿Cómo sonaría de forma natural esta vocal? Vamos a escuchar cómo suena ahora. Este plugin está apagado, es un channel strip, como viste al principio. Son todos los complementos en uno. Es como una tira de una consola. ¿Ok? Todo incorporado. Vamos a darle play. De que no será el fin, pelear contra un serafín, matar demonios por ti, como Constantín. Me dejaste tan hostil, ahora que me duele mil, que no estés en mí. Bien, y acá viene el punto. Tu oído está más entrenado de lo que vos te imaginás, porque escuchaste una cantidad de música increíble. Eso es lo bueno. Hoy tenés Spotify, acceso a auriculares que vos por ahí decís, no, estos auriculares, bueno, los debo tener por ahí. Hay unos auriculares que son económicos, que usa todo el mundo, que son in-ear, ahora que son de la marca Caseta. Esos auriculares con la calidad que tienen hoy en día, ya escuchás mucho mejor que hace años atrás. Te lo garantizo. Y esto simplemente es utilizar tu conocimiento para decir, ¿me suena natural la vocal o no me suena natural? Y ahí tomar decisiones y pensarlo. Al principio lo vas a pensar, después te va a salir de forma natural. Entonces yo escucho y digo, a ver, ¿qué tiene y qué no tiene? De que no será el fin, pelear contra un serafín, matar demonios por ti. Esto, cuando yo estoy con la persona me habla así. No, no te habla así la persona. La persona te habla como te estoy hablando yo. Por ahí tiene un tono grave. Por ahí tiene un tono más agudo. Depende. Yo la escucho y digo, ok, es una canción romántica. Mirá el criterio, escuchalo. La canción. Quiero que tenga graves. Lo quiero tener cerca. Cuando alguien te habla cerca al oído, te susurra, baja la voz, está un poco más grave. Eso hace que la sientas más cerca. Esto no está así. Entonces vamos a darle eso. De que no será el fin, pelear contra un serafín, matar demonios por ti, como Constantín. Me dejaste tan hostil, ahora que me duele mil, que no estés en mí. Igualá, 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 a matar o morir. Perfecto. Ahora, hay algo más que la vocal tiene que no me suena natural. Hay algo en el medio que está como medio, se nota que está procesado. Algo tiene que una vocal natural no tiene. ¿Sí? Vamos a tratar de identificarlo y está en la zona media. ¿Cómo hago para identificarlo? Yo bajo el ecualizador del medio, unos decibeles, y voy pasando por el espectro hasta que eso se genere una reducción y lo escucho más natural.
como si estuviese hablando con una persona. Esa es la forma más sencilla de ir a empezar a hacer un ejercicio de balance tonal con lo que vos tengas a mano. Entonces, claro, ahí es donde ganás criterio de verdad y te desapegás un poco de las plantillas de esto tiene que sonar perfecto y acoplado a tal cosa. Y si no sabes cómo suena algo, vas y lo escuchás. Agarrá un podcast y fíjate cómo suena un podcast, por ejemplo, si estás haciendo podcast. Agarrá una canción de tu género y fíjate cómo suena una canción de ese género, pero que esté bien la canción. No agarres una referencia mala porque esto lo vas a hacer mal. Y estudiar la categoría. Esa es la forma. Así vas entrenando tu oído. Y este es el ejercicio que tenés que hacer. Vamos a los medios a quitarle eso que no es natural. Es ese sector, el del medio. Te lo muestro acá para que puedas visualizarlo y entiendas lo que te digo. Hay algo ahí que suena que yo lo escucho y digo, esto no es natural del instrumento. Acá, más o menos por esta zona. Y fíjate que justamente acá hay la curva del sonido rosa, nosotros tenemos una pendiente hacia abajo, ahí está realzado. Mirá. Hace así. Eso es lo que yo estoy escuchando. Fíjate, si lo ves con un analizador de espectro son 2.3. Te recomiendo que lo hagas con el oído y después mires ahí, porque si no vas a estar siempre con un azúcar de ver un analizador de espectro. La idea es que escuches. Vamos a bajar. De conocer al fin, pelear contra un serafín, matar demonios por ti, como Constantín. Me dejaste tan hostil, ahora que me duele mil, que no estés en mí. Igualá, a matar o morir. Ahora lo escucho y me suena más natural, más él. Este es un primer punto de partida. Es como si yo estuviese hablando a una persona. Yo me imagino eso. Se escucha que tiene un poco de algo extra, que tiene un proceso, pero ahora me suena más natural. Vas a ver la diferencia cuando lo apago y lo prendo, lo que pasa. Te va a sorprender, mirá. Ponete cascos y tenés, si estás en un home studio, escuchar los monitores. De conocer al fin, pelear contra un serafín, matar demonios por ti, como Constantín. Me dejaste tan hostil, ahora que me duele mí. ¡Wow! Vamos a poner un poco menos de grave. Y ahora sí, vamos a comprimirla un poco para que se nivele un poco y vuelva a tener el mismo volumen que antes. De conocer al fin, pelear contra un serafín, matar demonios por ti, como Constantín. Me dejaste tan hostil, ahora que me duele mil, que no estés en mí. Igualá, a matar o morir. Fíjate cómo una vocal grabada, esto está grabado con un micrófono barato en una habitación, sin acústica, sin nada, nosotros solamente con criterio y pequeños movimientos, que esto lo puedes hacer con cualquier ecualizador gratuito, no hace falta que utilices este. Esto lo usé para mostrarte simplemente cómo con una herramienta ultra básica vos podés cambiar el balance de un instrumento y llevarlo a un sonido un poco más natural. Después, si querés tener una decisión un poco más estética de género, bueno, perfecto, está buenísimo. Pero con esto ya puedes hacer un primer balance. Antes de empezar a tocar cualquier técnica avanzada, la canción tiene que sonar con estos pequeños pasos. Claro, esto te vuelve la mezcla mucho más fácil. Y empezar a ejercitar con esto, divertidísimo. Mira, yo lo que generalmente suelo hacer es, ok, encontré ese punto dulce, le devuelvo un poco para no quitarle tanto lo que ya tenía de forma original. Vamos a apagar y prenderlo para que veas la diferencia. De conocer al fin, pelear contra un serafín, Apagado. matar demonios por ti, como Constantín. Me dejaste tan hostil, ahora que me duele mil, que no estés en mí. Igualá, a matar o morir. Es enorme el cambio. Igualá. De conocer al fin, pelear contra un serafín, matar demonios por ti, como Constantín. Me dejaste tan hostil, ahora que me duele mil, que no estés en mí. Quizás este proceso tan sencillo,
uno por exceso de tutoriales o de escuchar que alguien hizo una cosa o alguien hizo otra cosa. Simplemente era ordenar, reparar, balance tonal. En esos primeros 3 pasos vos tenés que tener ya la mezcla armada. A partir de ahí empezamos a mejorar de a poquito. Un 3%, un 5%, canal por canal, detallecitos, etc. Pero ya con esto tiene que estar la mezcla armada y vos tenés que darle play, escuchar la canción completa y decir, estamos óptimo para ir al siguiente paso. Si no, no hay que avanzar al siguiente paso. Ahora que sabemos cómo hacer un balance tonal, ya confías en tu criterio, tus oídos, acabas de descubrir algo que escuchaste más música que un montón de músicos antes de dedicarse a la música, porque tenés acceso a algo que antes no existía. Tidal, Spotify y un sinfín de plataformas de escucha que te van a facilitar la ganancia de criterio. Vamos a tocar un tema que es bastante controversial y quiero explicártelo de una forma sencilla. Los filtros. Muchos tienen miedo de utilizar filtros porque se corre la fase. Y es algo normal, cuando vos ecualizás también se modifica la fase. ¿Sí? En esta habitación hay fase. Okay, hay un desfase. Vamos a hablarlo en palabras sencillas. Quiero que lo entiendas como una pila. Si nosotros vemos acá en pantalla, tenemos para arriba hay decibeles positivos, para abajo hay decibeles negativos. Esto es como una pila. Energía positiva, energía negativa. No es que está mal que haya una energía u otra. Forman justamente energía positiva y negativa, conexión con otra pila, en lo positivo con lo negativo, y transmiten más energía juntas. Ahora nosotros al colocar un filtro y filtrar un tipo de energía, es como si esa pila, a medida que uno va corriendo el filtro, se va dando vuelta al polo. Entonces, claro, pones un polo positivo con un polo positivo. La pila se calienta y se cancela. ¿Sí? Entonces no ocurre lo contrario, no se suma, se resta. En idioma del audio, cuando nosotros ponemos el filtro, lo más común es en un bajo y un bombo, ponemos, por ejemplo, un filtro acá y la pila se empieza a dar vuelta y un filtro acá en el bombo y se chocan ambos polos, que son contrarios, se puede cancelar. Es difícil que se cancele, lo que sí puedes encontrar es una pérdida de ganancia, de pegada. Pero eso tiene una solución bastante sencilla. Se aprieta un botón que se llama el botón de polaridad y se invierte la fase para que vuelva a estar la pila con el polo correcto y siga conduciendo la energía. Te vas a dar cuenta que cuando apretas ese botón vuelve el volumen que tenías al principio y eso puede ser una de las causas de por qué te falta volumen al poner filtrado o por qué no hace filtrado. No pasa nada. Si no, las consolas no tendrían los filtros colocados. Acá, como puedes ver en pantalla, este es el filtro que yo tengo colocado en mi Kirchhoff. Es el mismo. Emula el de una consola, por eso tiene 24 dB por octava. Vos podés elegir el que quieras. ¿Sí? A mayor pendiente, mayor es la cantidad de inversión de fase. Acá aprieto el botón de fase y mira lo que pasa con la fase. Se invierte, ¿sí? Entonces lo que estaba acá abajo pasa a estar arriba, no en su totalidad, pero sí a la mitad. Entonces, ¿qué pasa con el bombo que yo ya filtré del otro lado? Y se va a chocar. Y ahora te voy a mostrar qué fácil es arreglarlo, para que te saques de la cabeza el tema de la polaridad. Mirá cuando apago el ecualizador, como en el sector donde estaba la fase para abajo, se fue para arriba. Eso es técnicamente lo que pasa. Es como tener una pila y agarrar del polo positivo y ponerlo al revés, que se choque con la otra y que se cancele. Palabras sencillas, ¿sí? Mirá, yo acá tengo este proceso en el bombo y luego tenemos el proceso en el bajo. ¿Para qué? Para que el bajo tenga su sector y el bombo, el grave del bombo no afecte al grave del bajo. Esto es muy normal que se haga
para que ambos no se choquen. Entonces se puede hacer con un filtro. Este botón de acá arriba, que vos ves que es un círculo con una rayita en el medio, es el que tienen las consolas. Vos con esto invertís la polaridad y cambia la fase. Entonces mira acá cómo cambia el volumen. Vamos a ponérselo al bombo. Acá. Es muy poquito, pero mirá. ¿Viste cómo aumenta unos pequeños dB? Bueno, eso es lo que pasa. A gran escala se cancela, ¿sí? Pero en este caso lo entendiste de una forma sencilla y aplicable, que eso es lo más interesante e importante. Seguramente te estarás preguntando cómo empezar a filtrar ahora los instrumentos. Esto está bueno que lo hagas de una forma natural, que te diviertas, que la pases bien y que pruebes las herramientas sin pensar tanto en la polaridad. Ya entendiste de que se puede invertir la fase con un solo botón y podés pasar de tener una pila positivo, negativo, se suman más voltaje. Positivo, negativo, positivo, resta, menos voltaje. Ya sabes cómo funciona, listo. Esto se arregla con un botón. Apretas el botón de polaridad, switch, adentro. Lo tenemos. Vamos acá ahora. ¿Cuál es la técnica de filtrado que me enseñaron que me cambió el juego por completo? Y es el filtrado inverso. Esto te quiero explicar con un ejemplo básico, con pocos elementos, para que tomes conciencia de cómo hacerlo en tu canción. Y después lo puedes empezar a implementar con práctica, track por track, para empezar a filtrar lo que realmente podés filtrar sin alterar ni cambiar el balance del sonido. Ya nos vamos entendiendo cada vez más. Mira, te muestro un pedacito de esto. Posa tus prosas en rosas. Te provoca que tu lado malo invoca. Me dejaste sin nada más. Perfecto. Vamos a venir acá y vamos a analizar por orden jerárquico. Ahora empezamos a entender el método arcoíris también dentro del espectro. Voy a apagar las vocales porque tienen mucha S y todavía como no la trabajamos me están molestando un poco. Mirá. Perfecto. Vamos a ir directamente a hacer un balance, ya ponerlo en práctica acá, del bombo. Yo escucho esto, está bien, no está en contexto, no está el hi-hat y demás, pero escucho en contexto. Imagínate que esta es toda la música que hay. Ese hi-hat que tiene el bombo no encaja. O sea, es como que no va. Entonces vamos a hacer un balance, ¿sí? Vamos a aplicar lo que aprendimos hasta ahora y el filtrado. Ahí me gusta más. Ok. Antes y después, ¿sabes? Mucha diferencia. Curvas grandes, fíjate, pasos sencillos que me lleven a buenos resultados. Ahora voy a venir acá y voy a escuchar en orden jerárquico. ¿Cuál es el que va a dominar, por ejemplo, en este género? ¿Dónde se va a apoyar toda la canción? ¿En qué columna de graves? En la del bajo. Entonces vamos a analizar el bajo. Esto es un ejercicio que al principio lo vas a hacer viendo y luego vas a hacerlo a oído. Tiene la fundamental en Fa sostenido menor. No, en Fa. Y va variando. 44 Hz. Perfecto, buenísimo. Ahora vamos a ver la del bombo. Bien, idéntico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar de que tenga solo una columna vertebral en graves. Entonces, si están ocupando los dos el mismo sector, hay uno que tiene que apoyarse sobre el otro. Entonces me conviene que se apoye el bombo sobre el bajo, porque ya definimos de que el 808 va a ser quien domine en esa columna. Entonces vamos a filtrar un poco más.
Lo común sería hacer esto. Perfecto. Ahora, el filtrado inverso lo que tiene es que me permite filtrar justamente al revés. ¿Y por qué es esto? Porque esto va a funcionar de la siguiente forma. Cuando nosotros perdamos la percepción del instrumento al filtrarlo de forma inversa, ahí es donde vamos a poner el filtro. Porque ya no estamos escuchando eso que tiene el instrumento, que lo está dominando el otro. Entonces eso no es necesario que esté ahí. Con práctica te va a salir muy bien. Y esto hay que hacerlo en contexto, no con las cosas apagadas. Vamos a escucharlo con toda la música y demás. Cosas en rosas te provoca, que tu lado malo invoca. Me dejaste sin nada más, ya no hay nada más. Grites a quemarropa y eres todo lo que toca, pero ya no hay nada. Perfecto. Ya no se escucha ahí que está pegando. Buenísimo. Lo podemos invertir. ¿En cuánto está? 55. Apago este filtro y vamos a 55. Vamos a poner en 60. Bien. Vamos a verificar que no haya problema con el tema de la fase. Acá te puedes fijar si aumenta o disminuye cuando aprieto el botón. O sea que es sencillo que es verificarlo. Bien. Ahora, voy a apagar y prenderlo para que veas de que no pasa nada con el filtro si yo lo apago y lo prendo en torno a la canción. No se nota el cambio. Ahí está bien colocado el filtro. Y estamos sacando esas subsónicas que molestan. Mirá. Tus prosas en rosas te provoca, que tu lado malo invoca. Me dejaste sin nada más, ya no hay nada más. Grites a quemarropa y eres todo lo que toca, pero ya. Perfecto. Le devolví la percepción esa, que era un dB y listo, lo tenemos. Ahora, ¿cómo lo aplico a otro tipo de instrumento? Vamos a llevarlo, así empezamos a analizar y entendés la lógica. Vamos a los keys, a ver la información que tienen los keys, a ver la cantidad de energía. Yo quiero en orden jerárquico. Tenemos 808 que consume mucha energía. Bombo. El bombo, la columna subsónica, la quitamos y utilizamos la del 808. Total, funcionan juntos. Ahora vamos a ver qué información tiene el piano y cuál vamos a decidir dejar haciendo la técnica del filtrado inverso. Mira este sector. Bien. Perfecto. Ya está bastante filtrado, así que dudo que vayamos a filtrar más de lo que tiene, pero bueno, está bueno hacer el ejercicio. Así lo vas entendiendo. Colocamos un filtro. Ahí no se escucha, mirá. Perfecto. En 158. Muy bien. Vamos a ver el resto de elementos. Vamos al pad. A ver, quiero ver la información que tiene primero. Así la analizamos. Mirá. Mirá, comparte lo mismo que el piano. A ver qué pasa si lo filtramos. Vamos a elegir una parte donde esté el pad. Acá, mirá. Uy, acá vamos a sacar mucha información, mirá. Todo el mismo sector que el martillo del piano, acá. Vamos a ver. Ahí está dominando el piano.
Esto lo podemos sacar. Estamos en 213. Bien, 213. Perfecto. Si te pasás, lo peor que te puede pasar es que empieza a perder un poco de cuerpo el sonido. No pasa nada. Vas abriendo los filtros hasta que recupere un poco de eso que perdiste. La idea es que empieces a entender la técnica para poder aplicarla. Vamos a ver cómo se limpió la cantidad de energía ahora. Mirá. Mirá cómo entra el piano ahora y no se choca con esto. Son súper importantes saber utilizar los filtros. Súper importantes. Vamos acá ahora a hacer el último ejercicio y listo. Vamos a analizar ahora este instrumento. A ver. Wow, mirá. Vamos a filtrarlo, a ver qué pasa. Acá es donde también uno empieza a decidir si el balance está bien hecho, si está mal hecho, si el instrumento destaca, no destaca. Acá empiezas a tomar decisiones. Claro, pero ahora tenés criterio. Si te preguntás por qué pongo 24 dB por octava, porque es el tipo de filtro que tiene una consola de SSL. Acordate del sonido. Recién ahí empiezo a escuchar algo. En 477. Vamos a ponerle 450. Bien, vamos a escuchar. Apago y prendo. Es espectacularmente claro de que tenía mucha información. Ahora vamos a la textura. Bien, vamos a ver la información que tiene. Mira toda esta información de acá. Ok. Vamos a hacer la misma estrategia y luego vamos a apagar todo. Así lo apagamos y prendemos todos los plugins para que lo escuches. Y vamos a ver la diferencia. Eso ni se escucha. Tranquilamente podemos filtrar ahí. Bien. Vamos a escuchar ahora lo que hicimos con todos los plugins apagados y los plugins prendidos. Ahí están apagados. Mira cómo se acomodó todo. Ahí están prendidos. Fíjate ahí en los medios cómo se chocan los elementos. Trata de oírlo. Mirá cómo ahora, cuando se prende y se apaga, el bajo automáticamente se acomoda. Deja de molestar el grave del bombo. Al mismo tiempo, el grave del piano no se interpone con ellos dos. Al mismo tiempo, el pad, el synth y la textura están por capas, ocupando cada uno un sector. Esto es gracias al filtrado inverso y nos va a dar más espacio para que entre la vocal. Que tu lado malo invoca, me dejaste sin nada más, ya no hay nada más. Gritas a quemarropa y eres todo lo que toca, pero ya no hay nada. Increíble. Solo con filtros y un balance tonal, como hicimos en la vocal con el otro plugin que vimos en el video anterior, que era solo de 3 bandas. Acordate, grave, medios y agudos. Acá toque graves y medios. Nada más, con una curvatura súper amplia. Y fíjate cómo cambió por completo esto y se escucha más natural. Estamos más balanceados, justamente, y con más espacio.
gracias a hacer un pequeño balance tonal, que solo lo hicimos en un instrumento que es en la vocal, y luego aplicamos un filtrado para hacer espacio en el espectro con la cantidad de energía, porque no podemos estar con toda la energía de todos los instrumentos al mismo tiempo, porque si no, no funciona. Tiene una cantidad determinada de espacio esto, no puede albergar toda la energía. Entonces hay que quitar energía para hacer espacio en orden jerárquico de esta forma. Vamos a escuchar antes y después completo. Antes de continuar voy a agregarle algo que es un apartado de ecualización dinámica a la vocal porque me está molestando. Y esto generalmente suelo arreglarlo con un ecualizador dinámico, ¿sí? Esto se dispara automáticamente cuando entra una frecuencia, una banda, que yo quiero hacer una reducción. No es un compresor, es un ecualizador dinámico. Se puede usar para las heces. Esto me ayuda a tener resultados más rápidos, básicamente. Vamos a duplicarlo, así lo tenemos en todo. Ahora sí, apagamos y prendemos. Luego vamos a ver un poco más a detalle en el apartado técnico cómo utilizarlo y cuándo. No hace falta utilizarlo siempre. Lo apago. Y eres todo lo que toca, pero ya no hay nada, nunca nada, nada. Perfecto, yo escucho y digo, está muy grave la vocal. Bien, hay muchos plugins que tienen la oportunidad de elegir cuánto de lo que hice quiero poner. En este caso, este plugin puedes usar el TDR Nova, que es gratis, también es súper bueno y tiene ecualización dinámica también. Podemos bajar acá, por ejemplo, la cantidad de lo que acabamos de hacer. Mirá, esto lo tiene la mayoría de plugins. No es que este lo tiene y es súper especial. Yo uso este porque lo tengo y es lo más fácil para mostrarte y lo más cercano al Pro Q4, que es lo que vas a ver en la mayoría de tutoriales. Vamos a poner un 50% de lo que hicimos a esto. Esto está bueno porque te da la posibilidad de elegir cuánto querés de lo que hiciste para poder tener un movimiento rápido y apagar y prender los plugins para poder escuchar. Vamos de vuelta. Que tu lado malo invoca, me dejaste sin nada más, ya no hay nada más. Perfecto, me gusta, pero le daría un poco más, un tono más cálido. Entonces vamos a dejarlo en un 70%. Y vamos a volver a escuchar. Vas a ver cómo con criterio y en pocos pasos ya vos podés nivelar la canción. Recordá que antes de esto igual tenés que ordenar la sesión, entrar a nivel operativo, tener todo separado, pintado con colores. ¿Por qué? Porque vas a actuar rápido. Entonces, lo rojo, el bajo. Naranja, nos metemos con la batería. Amarillo, la vocal. Verde, la música. En este género, ¿no? Entonces, actúas muy rápido. La idea es que no te acostumbres a la canción y tomes decisiones rápido. Esto con el tiempo vas a ir entendiéndolo. Al principio es como vas a estar pensando lo que estás haciendo. Es normal. Date tiempo. Vamos a apagar y prender de vuelta. Que tu lado malo invoca, me dejaste sin nada más, ya no hay nada más. Grites a quemarropa y eres todo lo que toca, pero ya no hay nada. En muy pocos pasos, no hicimos nada raro, simplemente un balance tonal, acomodamos y filtramos. Fíjate con cuán pocos pasos y mucho criterio vos podés empezar a transformar una canción y ordenarla. Ya con esto eliminás la duda, porque ganás confianza y empezás, ok, me voy a apoyar acá y es todo criterioso, paso por paso. Esto te va a simplificar mucho el camino y está hecho de forma sencilla. Ya empezás a comprender. Después, más adelante, si te querés interiorizar en casos técnicos y meterte más de lleno con ingeniería, ok, lo podés hacer, pero ya tenés la lógica de cómo aplicarlo y luego cuando incorpores algo mucho más avanzado, lo vas a dominar muchísimo más.
Es como primero aprender a andar en un coche que anda a 100 kilómetros por hora y después subirte a uno que anda a 150, después a 200, después 250 y así sucesivamente. Dominás cada una de las etapas, entonces no pasás de un coche de 100 kilómetros a uno a 300 que no lo podés controlar y te podés matar. Esto es exactamente lo mismo. Si vos transformas una canción con esto y tenés un sonido espectacular, bueno, prepárate porque el próximo paso te va a servir espectacular porque ya tenés el criterio y vas a poder sacarle jugo a la herramienta. Al channel strip lo vas a hacer de goma. Bueno, si estás en esta parte y todavía no descargaste el libro de ejercicios, descargalo, lo tenés abajo. ¿Te va a servir para qué? Para poder tener un sistema para aplicar en canciones de artistas, como te conté antes. ¿Cuál es otro de los beneficios que tiene esto? Te vas a sentir más seguro a la hora de entregar el servicio y de cobrar por él. Ese es el beneficio que tenés cuando sabes lo que estás haciendo. Este sistema no te cambia lo que sos, simplemente te da un framework para que vos sepas cómo aplicar en cada uno de los pasos lo que vos ya sabés hacer. Yo no te quiero cambiar ni te voy a decir de que hay algo que está bien técnicamente o está mal técnicamente, porque a mí me gusta abordar siempre las situaciones desde un sector creativo. Pero hay algo seguro, en un campo creativo o en un campo técnico de ingeniería, la maestría viene a través de la práctica. Así que bajate el libro de ejercicios, aplicalo y luego con esos resultados vas a ganar más confianza, criterio y ayudar mejor a la persona que está del otro lado, al artista. Seguimos. Quiero que veamos ahora algunas frecuencias y sectores clásicos a trabajar para que los tengas en cuenta dentro del canal del máster. Esto no significa que lo tengas que hacer en el canal del máster, sino que te lo voy a mostrar acá para que entiendas. Y algo muy importante que quiero que tengas en cuenta. Mirá, este es un detalle no mínimo. Si nosotros tenemos este ecualizador acá y miramos el espectro como si fuese energía, fíjate que desde que empieza hasta la mitad hay 1000 frecuencias. Es como decirte que hay 1000 palitos. Y de la mitad hasta acá hay 29.000. Mirá. ¿Qué significa? Que si yo hago una curvatura acá, así, en 146 Hz, y me voy a 1400, con la misma Q, tenemos Q1, Q1. Fíjate, es lo mismo, pero ¿estoy abarcando la misma cantidad de frecuencias? No. Acá estoy yendo desde, fíjate, 40 hasta 500. ¿Sí? Y acá estoy yendo de 500 a 5000. Entonces, mirá, si vos haces esto acá, ¿es el equivalente a esto? Y no, no es el equivalente. Pero tené conciencia de que acá hay 1000 frecuencias y de que acá hay 1000 frecuencias. Entonces usá un sentido de perspectiva de cómo sería la Q dentro de 1000 frecuencias si yo la achico. Si de acá hay 1000 frecuencias y de acá hay 1000 frecuencias. Claro. Nosotros acá estamos poniendo una curvatura, ¿es muy ancho o muy finito? Claro, acá es donde entra el criterio. Y vos decís, no, no es muy finito, es bastante ancho, porque esto tiene el mismo diámetro que esto. ¿Y por qué se parte a la mitad? Y bueno, porque las energías graves son las primero a tratar dentro del campo del analizador de espectro, está hecho así a propósito. Nosotros con los graves no nos damos cuenta de dónde vienen los graves, porque es una onda muy grande. En cambio de los sectores agudos sí. Y mirá si yo me voy a 10.400 y hago así, con la misma Q. Acá estábamos de 500 a 5.000 y acá estamos de 5.000 a, a casi 30.000. Entonces, si yo hago esto acá, que estoy abarcando casi 2.000 frecuencias, ¿es mucho o es poco? Claro, acá es donde uno empieza a ver y decir, ok, si yo estoy haciendo así acá, con esta Q tan grande, es súper musical, estoy abarcando mucho de golpe. Yo siempre trabajo con Q de consolas. Es lo mejor que me sonó siempre.
ese es el sonido que conoce la gente. Entonces, yo por ejemplo, este ecualizador me gusta porque acá tengo la curvatura de las consolas de SSL que son las que me gustan. Entonces puedo agarrar y decir, ok, esta, mirá, es lo mismo. Acá tengo el ancho, ¿ves? Y voy agrandando y voy achicando. Lo más chiquito que tiene, esto te permite hasta ahí. Si yo pongo una en formato digital, lo máximo que me permite es hasta ahí. Es un filtro resonante ya. Es otra cosa. Esto te arruina el sonido. Te lo lastima. Perdés calidad. Esto, no, este es el máximo. Te permite lo máximo ahí. Y mirá. Son decisiones a grandes rasgos. Esto es más musical. Suena más pulido. Entonces, este tipo de curvaturas, mientras vos las vas usando y practicando con el oído, claro, es mucho más saludable. Y fíjate acá en la punta, que es lo mismo, no cambia. Si yo me vengo acá no se hace más chiquito, sigue manteniendo la misma Q y es el máximo de Q que puedo usar. Sin embargo, sigo abarcando desde 2K a casi 10K. Tengo 8000 Hz incluidos dentro de cómo esto está impactando. Esto para que tomes noción de que si haces esta curvatura acá arriba, que no te agarre un ataque de pánico, de uy, hice algo que no es musical. No, no pasa nada. ¿Es algo quirúrgico? Sí, pero está bien. Si tenés que ir a hacerlo, perfecto. O si tenés que exagerar un sector donde hay un pico resonante, donde solo querés levantar un poquito de aire para agregarle detalle, con una Q estrecha, bueno, esta es la curvatura que tiene una consola SSL. No está mal. Está bastante bien. Y fíjate que tampoco hay que ponerse paranoico. Estás abarcando de 2000 a 20.000 acá ya. Es muchísimo. En cambio, si lo haces acá, estás abarcando de 100 a casi 1000. Tenés 900. Hay una diferencia enorme. Es gigante. Pero bueno, tu oído lo va a notar más acá que acá. Te lo garantizo. Eso lo puedes ver en el gráfico de curvas que teníamos antes. Ahora, ¿cuáles son los sectores y frecuencias a trabajar acá? Bueno, lo primero que vamos a hacer, voy a borrar todo esto y vamos a hacer un tilt, un clásico tilt para que veas cómo se puede terminar de balancear la canción directamente desde el máster y cuáles son los sectores clásicos para poder trabajar el encajonamiento, que es lo más importante, y el detalle, ¿sí? y el harshness, que es eso que molesta al oído. Lo voy a exagerar, guarda, tener el auricular bajito para no lastimarte. Que tu lado malo invoca, me dejaste sin nada más. Ahí se lo quiero más oscuro. Ahí se lo quiero más agudo. Pero ya no hay nada, nunca nada, nada más. Bien, perfecto. A mí me gustó, un poquito más oscurito. ¿Por qué? Es lo que me gustó. No me fijé todavía en un analizador ni nada por el estilo. Escucho lo que dice. Que tu lado malo invoca. Tu lado malo invoca, está hablando de cosas oscuras. Me gustaría que suene más oscuro, no super pop. Ahí es donde uno tiene que poner un poco la oreja, ya que estás escuchando, y decir, ¿qué está diciendo esta persona? ¿Tiene sentido que esté moviendo la perilla para acá, para allá? Más allá de la estética. Si ya te viene y el cliente te dice, no, mirá, yo quiero que esto suene así, que al principio los amateurs pasa eso, y bueno, te vas a tener que adaptar. Por ahí, si le tiras alguna recomendación, podés incorporar alguna mejora. Si no, bueno, es lo que hay. Bien, ahí ya hice un pequeño balance. Bien, ¿cuál es la zona de encajonamiento? Es este sector de acá. ¿Qué pasa si lo exagero? Fíjate que se empieza a escuchar como si tiene tapada la nariz. Mira si yo libero energía. Que tu lado malo invoca, me dejaste sin nada más, ya no hay nada más. Grites a quemarropa y eres todo lo que toca, pero... Vamos al sector del harshness. Este sector, el oído es muy delicado, entonces hay que tratarlo bien. Voy a exagerar un poquito para no lastimarte. Baja el volumen. Que tu lado malo invoca, me dejaste sin nada más, ya no hay nada más. Grites a quemarropa y eres todo lo que toca. Fíjate que molesta. Y luego vamos al sector de detalle, que es acá. Que tu lado malo invoca. Entonces, perfecto. Agrego un poquito de detalle.
voy a quitar un poquito de harshness y de encajonamiento. Apenas. Mirá, sobre el balance. A ver qué pasa. Y luego decido cuánto quiero de la modificación que hice. ¿Sí? Puedes exagerarlo más también. Vamos a poco. Boca, que tu lado malo invoca. Me dejaste sin nada más. Yo no hay nada más. Grites a quemarropa y eres todo lo que toca, pero ya no hay nada. Perfecto. Vamos a apagar todo y vamos a escuchar ahora. Pero voy a poner en automático el ecualizador para que automáticamente nivele el volumen al mismo volumen que estaba antes de entrar al plugin. Esto está bueno, a veces sale bien, a veces no tanto. Boca, que tu lado malo invoca. Me dejaste sin Apagamos. nada más. Ya no hay nada más. Grites a quemarropa y eres todo lo que toca, pero ya no hay nada. Nunca nada, nada más. Fíjate cómo ya suena muchísimo más pulido. Lo único que hicimos fue utilizar un solo plugin, sin compresión, sin nada. Solamente filtramos y agregamos filtros con un balance muy chiquitito y ya conoces cuáles son generalmente las zonas a trabajar más problemáticas, donde hay encajonamiento, donde hay harshness y donde se puede agregar un poco de detalle. Esto agrega detalle. Al agregar detalle me refiero a tener una mayor calidad, es como pasar de un píxel a un HD, agregando detalle acá, ¿sí? Porque se pone más claro el audio, a eso se refiere. Bueno, estos son unos hacks que te quiero compartir, que me enseñaron varios ingenieros y colegas también. Si hay algo que suena mal y no tenés oportunidad de arreglarlo, resaltalo. Y que eso que vos pensabas que te jugaba en contra, que se convierta en un beneficio que destaque dentro de la canción. Muchas veces queremos hacer de que un cantante que canta mal, cante bien a través de procesos en los cuales los destruimos por completo y termina siendo algo que pretende ser algo que no es. Muchas veces, si el cantante no canta bien, no canta bien. Y hasta eso puede ser la firma de lo que está diciendo, porque ahí tiene una cantidad de emoción lo que está diciendo, que una pequeña desafinación, no pasa nada. Si exageras por ahí eso, hasta lo hace más humano todavía, o mejor. Eso está bueno. Tenerlo en cuenta, probarlo en instrumentos, tratar de escuchar y de usar pensamiento crítico frente a eso para poder discernir cuándo lo puedes aplicar y cuándo no. A medida que vayan mandando multitrack voy a ir mostrando cómo se puede aplicar, tratando de identificarlo. A veces sale bien, a veces no. Es un hack que te comparto para que lo pongas de tu lado y es una herramienta en tu arsenal que te va a venir espectacular. Hay dos casos especiales a trabajar. Primero, es un artista famoso que ya viene con una cadena vocal y tiene su sonido. Este tipo de persona te recomiendo hablar con los ingenieros que trabajan con él para preguntarle cómo le trabajan las vocales, qué tipo de plugins usan, qué le gusta al artista. Importante, cómo se monitorea él, cómo se escucha, qué tipo de auriculares usa para grabar, qué tipo de micrófono. Así vos ya tenés armado eso y preseteado para que se sienta cómodo y tiene su sonido, ya tiene su línea editorial armada. Esa es su firma sonora. Y luego vas a trabajar también con artistas que recién comienzan, que no saben cómo quieren sonar. Y parece ser un poco problemático, pero lo importante no es decirle cómo tienen que sonar, ni pegarte a referencias las cuales vos le pasás, que esa persona se va a sentir como un poco sin sabor en la boca. Acá lo que yo aprendí es hacer buenas preguntas para entender qué es lo que le gusta a la persona y hacerle propuestas sonoras para ir buscando y darle opciones. No más de 3 porque si no lo vas a marear. Preguntarle cuáles son las canciones que gustan que le escuchan, en qué momento del día o en qué situación está cantando que se siente como más extrovertido, qué tipo de auriculares usa para escuchar música. Entonces es meterte un poco en la cabeza de esa persona, entender cuáles son sus gustos y empezar a estudiar esa categoría y llevarlo, por ejemplo, que eso es un trabajo que tenés que hacer vos, tenés que sentarte, ver, por ahí ver entrevistas de
los ingenieros que trabajan en los artistas que esa persona escucha, ver qué equipos usan, cómo ecualizan, qué técnicas, parte artística, ¿no? Y ahí te metes y propones. Mirá, estuve probando tu vocal y probé 3 tipos de sonido. Vamos a ver cuál es el que más te gusta. Y así lo vas guiando con buenas preguntas. Acordate de preguntarle y proponerle para que él descubra. Pues si vas y le impones algo, se va a sentir atacado y no te va a llamar más para trabajar. Eso es algo que aprendí. Perdí contacto con varios porque había algo que yo decía, no, brother, lo tenés que hacer así, esto está buenísimo, tenés que ir por acá, claro, y le estás cortando las patas porque no le das espacio a que sea creativo él. Y el tipo no, o la chica no puede explayarse. Y por más que vos lo estés haciendo con la mejor, estás reservado, se va a sentir como, no sé si quiero que me cambien lo que ya soy, aunque esté en una etapa de que no sabe lo que es. Es un momento complejo. Yo descubrí que por lo menos a mí me funciona que hacer buenas preguntas hace que la otra persona descubra por ella misma algo que vos por ahí ya sabías por dónde iba, pero simplemente la orientaste. No le dijiste lo que tenía que hacer. Eso nos gusta a todo el mundo. Yo creo que es un buen consejo. Puede que este sea un video raro si venís de tanta pluginitis en la cabeza y muchos tutoriales. Quiero darte las gracias por haber llegado hasta acá. Quiero que sepas de por qué hago esto. Yo tuve una frustración muy grande a la hora de dedicarme al audio y di con gente muy buena que me ayudó mucho, ¿sí? Y me compartió su punto de vista. Y a lo largo que fue pasando el tiempo me fui dando cuenta de que cada uno me compartía un punto de vista distinto. Las técnicas son las mismas. ¿Querés aprender algo técnico? Usa ChatGPT, Claude, Gemini, lo que quieras. Hoy estamos atravesando una época en la cual la inteligencia artificial ya hace todo. Y lo único que vos podés utilizar para diferenciarte es tu propio criterio. Por eso voy a hacer rompebola con eso, porque es lo que a vos va a mostrarte tu propio camino y te vas a diferenciar de los demás. Pero no en una carrera competitiva porque yo soy mejor que el otro. Es una carrera interna para vos tener tu identidad propia y no parecerte a otro. Eso es raro. Y justo en este campo artístico está bueno que vos tengas tu propia piel, que yo te conozca por lo que sos, que hables como hablas, que tomes lo que tomás, que seas como sos. Te comparto este insight porque me pinta, tengo ganas y me parece valioso. Cada uno en este ámbito es como es. Hay gente que le vas a caer para el culo y hay gente que le vas a caer bien. Hay gente que este tutorial le va a encantar, hay gente que va a comentar y me va a bardear y me va a decir que no entiendo un carajo y que yo no entiendo de audio. Está bien. Haz la tuya, brother. Divertite, pasala bien. Sé único. Yo de todos los materiales que trabajé, con la gente que trabajé, que tengo unas experiencias buenísimas, los que mejores les fue, y no hablo de números, hablo de que le fue bien con su audiencia, que lo siguen siguiendo, que tiene gente leal a su filosofía, a la postura que tiene frente a lo que dice. Son únicos. Y no les cae bien a todo el mundo. Y suenan de una forma en la cual se ponen en el estudio porque quieren sonar de determinada forma y son un terrible rompebola. Y está bien porque ellos tienen ese sonido en la cabeza y lo quieren plasmar a nivel oído y que la gente lo sienta. Entonces, si vos tenés la habilidad de poder bajar eso a tierra, sos vos. Tenés esa habilidad. Buenísimo. Ya tenés tu propia identidad. Disfrutalo, espero que hayas bajado el libro de ejercicio. Si llegaste hasta acá, anda a los comentarios, poneme abajo, estoy dando el doble, así sé que llegaste al final. Y si veo que muchos llegan al final, salimos con el volumen 2. Hasta la próxima.